bienvenidos a su podcast Instanting, el instante de pensar. Mi nombre es Diego Ciel y comenzamos. El día de hoy tenemos un invitado en una de las ramas, yo creo que muy importantes para el ser humano, para todas las personas, y que no siempre a lo mejor le damos la atención necesaria, muchas veces por ideas que a lo mejor ya están preconcebidas, por algún compañerito a lo mejor que dice, no, sabes que esto es para los locos, X o Y, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es una de las cosas, yo creo que más importantes del ser humano, el encontrar la paz mental. Yo creo que ayuda para poder hacer todas las demás actividades. Para esto, el día de hoy tenemos al invitado Adrián Iglesias, psicólogo. Adrián, me gustaría que te presentaras un poquito más para decir más claro tu rama, ¿no? Claro que sí, Ociel. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí contigo, me da mucho gusto que me hayas invitado y me da gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, como bien lo dices, yo soy el psicólogo Adrián Iglesias. Sí, mi desarrollo profesional principalmente se basa en la cuestión de psicoterapia, Okay. sí, psicoterapia clínica principalmente. Trabajo en un hospital como psicólogo clínico y además de eso hago psicoterapia de manera particular, principalmente en línea y presencial. Me enfoco normalmente en adultos de manera individual. También tengo un centro de psicología en el cual tenemos diferentes especialistas que abordan diferentes problemáticas como a la población infantil y juvenil, terapia de pareja, terapia familiar y todo ese tipo de cuestiones. Y pues yo tengo formación como licenciado en psicología, pero además tengo una maestría en psicología clínica de salud y tengo una especialidad en psicoterapia y otra en higiene mental. Sí, entonces sí estamos bastante empapados con todo lo que Con tiene todos que los ver temas. de estos temas y como bien lo dices que muchas veces no se abordan, que se tienen ciertos estigmas con respecto de ellos y pues muy contento de estar aquí contigo para poder platicar un poquito más acerca de todos estos temas. Me gustaría que iniciáramos por esta parte. Al momento de estar estudiando, es algo que se menciona muy común en la carrera, el estigma que hay sobre la carrera. Muchas veces a las personas que no se han acercado, yo he notado que las personas que tienen contacto con la psicología, como les ha funcionado, les ha ayudado, les da esas herramientas para poder afrontar otros problemas, siempre se expresan muy bien. Muchos que a lo mejor lo hicieron muy tarde dicen, ¿sabes qué? Iniciamos a lo mejor muy tarde, debí conocerlo antes, pero lo bueno que lo conocí. Y lo sugieren, pero las personas que no, sí suelen hacer algún comentario. Es algo de lo que hablan en la carrera, a lo mejor, cómo pueden llegar las personas ya con a lo mejor una idea hecha antes de llegar a su terapia. Pues sí, miren, la carrera realmente se aborda poco lo que tiene que ver con la práctica y el ejercicio de la psicoterapia, ¿no? Se enfocan más en cuestiones teóricas de la conducta, diferentes cuestiones de teorías de la personalidad, todo ese tipo de cosas. Entonces muchas veces no se enfoca tanto en la cuestión de formación de la psicoterapia, eso ya más que nada lo vas viendo en la cuestión de la especialidad o en una maestría que va más enfocada en cuestión ya de ejercer como terapeuta en este tipo de ámbitos. Pero sí, o sea, siempre creo que la psicología empezó con un enfoque de resolver o de abordar problemáticas de salud mental, ¿sí? Entonces eso lo llevó a que fuera algo que tenía acceso, las personas que solicitaban este tipo de servicio de ayuda, pues tenían ciertas problemáticas que podrían tener estigmas por la ignorancia, por el poco conocimiento, por el poco estudio que había en esos tiempos con respecto de de este tipo de temas, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que este tipo de cosas que tú haces, como la divulgación, el hecho de la educación, de la formación a la población en general acerca de estos temas, son cosas que son muy productivos. ¿Por qué? Porque muchas personas que realmente tienen necesidad o que pueden sacar mucho provecho de este tipo de servicios no lo hacen por estos estigmas que existen o por el desconocimiento de qué es un proceso terapéutico, en qué te ayuda, en qué momentos debo de ir, cuándo no debo de ir a un psicólogo, qué es lo que se hace dentro de la psicoterapia, si yo tengo que estar loco, como normalmente se denomina, para tener que ir a un psicólogo o no. Y esto, por ejemplo, creo que tuvo un auge en algo que, en un movimiento que empezó y que actualmente se conoce como psicología positiva, ¿sí? En la psicología positiva se empezó a abordar la postura y la idea de que la terapia, si bien le ayuda a las personas con un trastorno mental o con problemas psicológicos o psiquiátricos,
no solo a ellos les ayuda, sino que a las personas que no tienen como tal un trastorno, el hecho de muchas cuestiones como la introspección, el hecho de conocer sus pensamientos, de cómo regular sus emociones, todo ese tipo de cuestiones les ayuda también para desarrollarse y adaptarse de mejor manera a los desafíos de la vida diaria y a las problemáticas y enfrentarlas de una manera mucho más sana y mucho más funcional. Claro, sí, fíjate que esto que comentas es una de las cosas que yo también he pensado. Muchas veces se acerca a la persona cuando está a lo mejor en un problema, en una ruptura, o a lo mejor falleció alguien cercano, o tuvo algún problema que lo está haciendo, casi siempre es en la tristeza, ¿no? Yo así lo percibo. Y una vez que yo sí he asistido, me di cuenta que es algo como lo dices, o sea, en nuestro día a día no está de más, es una herramienta muy buena para nosotros. Llevo un poco que he notado que también las empresas han empezado ya a darle más, más atención a la salud mental. Me gustaría que nos compartieras, a lo mejor no específicamente, pero cuál es el área de edad a lo mejor que más sientes que se acerca. ¿Son niños, adolescentes, son adultos? ¿Cuáles son los que más se acercan a lo mejor a una terapia o algo así? Pues mira, yo creo que hace no mucho, y creo que la población principal eran los niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no tienen la decisión, no son como los papás los Claro. que los llevan, o Sí. los maestros sugieren, y entonces por ese tipo de cuestiones cuando dan. llega. Pero he visto con gusto desde hace unos años para acá que muchas circunstancias contextuales, como por ejemplo la pandemia que vivimos hace unos años, ha hecho que las personas, la sociedad, volteen el foco hacia los beneficios de la psicología y la psicoterapia en muchos ámbitos, ¿no? Okay. Y actualmente veo con agrado que hay muchas personas donde ya no se ve este estigma de, inclusive antes yo notaba que las personas iban a terapia, pero no decían que iban a terapia. ¿Sí? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Por miedo a este estigma, por Claro, miedo a a que se ser les juzgados. etiquete, a ser juzgado. Y actualmente veo que hay muchas, ya el hecho de decir, voy a terapia, y visto como, mira, Sí, qué claro. bien, va a terapia. Es una persona que se preocupa por su salud mental, por su desarrollo personal. Y creo que eso es algo muy positivo. Regresando a tu pregunta, creo que actualmente la mayoría de la población en cuestión de rangos de edad que yo noto que va a terapia, pues yo creo que son personas adultos jóvenes. Ok. Sí, yo creo que de los 35, 22, 20 años Ok. a 35, yo creo que son la población más amplia que acude Se acerca. a servicios de psicoterapia por voluntad propia, de una manera totalmente autónoma, sin que Claro. nadie se los indique, sin que nadie se los sugiera, sin que No nadie vayan los lleve, forzados a sino lo que mejor. ellos mismos Lo buscan buscan. estos espacios y en diferentes ámbitos, porque por ejemplo hay personas que llegan a la consulta y dicen, bueno, mira, yo la verdad vengo aquí como para tener un espacio de autoexploración, de autoconocimiento, de crecimiento personal, y es algo perfectamente válido. Claro. Y que también es algo que previene muchas situaciones a futuro y les ayuda mucho también a manejar las problemáticas diarias. Sí. Me gustaría que nos compartieras tu punto de vista y también a lo mejor desde la postura donde te ha tocado irlo viendo. ¿Crees que muchos de los problemas surgen, o cómo decirlo, a lo mejor cada parte de nuestro país tiene problemas un poco más marcados? Ejemplo, hablando de nuestra ciudad, el entorno a lo mejor de la inseguridad es uno de los factores a lo mejor que impacta hacia la ciudadanía, a las personas que te ha tocado atender. Sí, claro, la cuestión contextual es algo primordial en el cómo las personas perciben, o sea, tanto desde el tipo de cultura, como el tipo de educación, como el tipo de valores, como el tipo de creencias. A lo que voy es que, a ver, si bien la ansiedad o los trastornos de ansiedad pueden ser un problema universal, no son los mismos factores que detonan un trastorno de ansiedad en la población de África, quizás, o en la población de China, que los que pasan en la Ciudad de México o en la ciudad de Reynosa. ¿Por qué? Por esta cuestión contextual, ¿sí? En la cuestión de específicamente nuestro contexto en Reynosa, claro que sí, o sea, las situaciones de riesgo o tener contacto cercano o experiencias propias o de algún familiar cercano, de algún vecino, cosas así, son cosas que detonan muchas veces este tipo de cuestiones a personas que tienen mucho miedo de salir, personas que tienen mucho miedo en ciertas situaciones cuando ven cierto tipo de camionetas, Claro. cosas de ese tipo de cuestiones. Eso influye mucho, Mucho. en ese sentido, sí. Claro. ¿Cómo podríamos a lo mejor identificar ciertos
una persona que a lo mejor está alejada a esto, ¿cómo podría identificar a lo mejor que tiene la necesidad o que podría a lo mejor acercarse a algún psicólogo que necesita a lo mejor un poco de terapia? ¿Cuál crees que sería el punto para poder iniciar uno mismo y decir, sabes que creo que sí ocupo apoyo o ayuda? Bueno, signos que podríamos identificar principalmente son cuestiones que producen malestar. Okay. ¿Sí? Como a lo mejor siento que mis relaciones no se dan de una manera satisfactoria, que tienen ciertos componentes que me producen conflicto, que me producen malestar, cierto tipo de síntomas físicos inclusive, cierto tipo de patrones de conducta que me llevan a situaciones de conflicto, cierto tipo de pensamientos. O sea, cuando una situación, sea cual sea, que me provoque un malestar significativo, podría ser un indicador de que existe alguna situación que debería de abordarse o de resolverse. Evidentemente, para eso el proceso de terapia debe tener una parte de evaluación y diagnóstico, ¿no? Donde se determina si realmente la situación que está pasando la persona es algo que tiene que ver con un tema como tal psicológico o no, porque hay muchas cuestiones que son enfermedades médicas o físicas, por así decirlo, que tienen como consecuencia ciertas cosas que pueden confundirse con cuestiones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren hipotiroidismo tienen una tendencia a tener un estado de ánimo decaído, sentir fatiga, sentir cansancio, sentir apatía, y entonces empiezan a pensar que tienen depresión, ¿sí? Pero quizás después en un estudio más detallado se descarta, se manda con el médico, se hacen estudios de laboratorio y resulta que tiene esta situación, y cuando se trata esa situación de salud médica, mejoran los síntomas también del estado de ánimo. Claro. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. el proceso de evaluación es una parte muy importante para determinar si realmente lo que esa persona necesita es un tratamiento psicológico o existe otro tipo de índole que esté influyendo en su condición. Claro. Hablando ahorita ya sobre este tema, una de las cosas que te comentaba era sobre la depresión, ¿no? Que últimamente, probablemente por las redes uno percibe como que es algo que ha empezado a estar más fuerte, que se ve mucho desde las publicaciones a lo mejor de amigos, por páginas que están hechas como para, ¿cómo decirlo? Ese lado, ¿no? Ese sentimiento hacia las personas, y se la pasa subiendo imágenes un poco más tristes, música y todo eso, y como que promueven un poco más las emociones bajas, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que ha crecido, que ha incrementado las personas con depresión? Muchas veces podría ser que es como una moda a lo mejor el querer decir que se encuentran en esta situación. Uh-huh. Claro, a lo mejor pues para generar un cierto tipo de atención. ¿O cuál es tu punto de vista hacia eso? Sí, mira, creo que evidentemente la cuestión de la divulgación y el conocimiento siempre tiene dos caras, ¿no? Que evidentemente es muy bueno que las personas tengan más acceso a la información sobre términos como depresión, ansiedad, borderline, trastorno límite de la personalidad, todo ese tipo de cosas. Pero también muchas veces el lado negativo es que esto empieza a usarse en el lenguaje diario, claro, para referirse a cosas que no son realmente la depresión. Por ejemplo, uno puede decir, es que hoy ando depre, cuando dices en realidad que simplemente hoy pues no tienes ganas, no estás motivado, sí. O que estás un poco decaído, probablemente. Ajá, y entonces empieza a desvirtuarse un poco y empieza a confundirse que quizás estados de ánimo que tienen que ver con la tristeza, con el desánimo, con la fatiga, entonces hay depresión, pero la depresión en sí es una enfermedad que sí, evidentemente ha aumentado en sus tasas, ¿sí? Desde hace un tiempo para acá. Hace no mucho tiempo leí un estudio que decía que para el 2026 o 28 la depresión podría ser considerada como una especie de pandemia por los niveles que estaba alcanzando, ¿sí? Y evidentemente esto también tiene que ver con el estilo de vida y la idiosincrasia social vigente del momento, de la época en el que vivimos, ¿no? Porque creo que la vida actual tiene como muchas exigencias, ¿sí? Existe un filósofo que ahorita no recuerdo su nombre, pero tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Él plantea en este libro que las personas nos sentimos obligadas a todo decir que sí, a todo acceder, a todo
tener esta idea como, no, tú debes de tener 1000 empleos, ¿no? Y sí, eso es lo correcto, Ok. ¿no? Debes de ser súper exitoso y debes de verte bien y debes de hacer ejercicio y debes de, o sea, tantas cosas. Y a todo decir que sí llega un momento en que eso te abruma, Es te imposible, supera, ¿no? ¿sí? Y entonces él propone en este libro que lo que debemos hacer es volver al ocio, Ok. volver a tener estos espacios de no hacer De nada, descanso, por así de decirlo. contemplación, de reflexión, o sea, el hecho también de que haya un equilibrio en tu vida y que no todo sea, ok, a ver, quiero unas vacaciones, ¿sí? Entonces dices, ok, sí, ¿qué necesito para esas vacaciones? No me alcanza, entonces tengo que conseguirme un trabajo extra. Y entonces esas cosas llevan un Se momento, empieza a generar como una necesidad más alta, cada vez un estándar no más alto. exactamente, Y sí, como le dices, ya en vez de ser algo para descansar, se termina volviendo una preocupación, un estrés, una carga, ¿no? A largo plazo. exactamente. Sí, fíjate que es de las cosas que yo también he pensado, el hecho de esta como facilidad de un autoetiquetarse en alguna emoción, como lo dices, a lo mejor no conocemos tal cual. Y una vez yo comentaba con un amigo, yo creo que a veces tiende a que la gente pierda el interés a lo mejor hacia las personas, poner la suficiente atención a las personas que a lo mejor sí lo están padeciendo, que muchas veces son las que menos lo dicen, pero por el hecho de que se ha vuelto como más, pues como moda, termina uno viendo como las personas como, pues Como X, ¿no? Como normalizándolo. normalizándolo. Y yo creo que a la larga también es algo malo, ¿no? Eso. Sí, claro. Y también creo que en este punto, o sea, uno de los factores importantes es una que se normaliza la cuestión de la exigencia y todo ese tipo de cuestiones, pero otra cosa es que también ha llegado también un punto en que parece que se ha establecido que las personas no deberíamos experimentar situaciones negativas, ¿sabes? O sea, parece como si hubiera una idea de debes de ser feliz todo Claro. el tiempo. Y si existe puntos de infelicidad, de angustia, de tristeza, entonces eso está mal, eso no debería de suceder, Claro. ¿no? Como esta apatía al dolor y al sufrimiento, que obviamente no es una situación agradable, pero también debemos de ser conscientes que el dolor, las pérdidas, los fracasos, la angustia son parte Sí, de la vida y son emociones y experiencias que son perfectamente normales. O sea, la tristeza no es una enfermedad, claro. ¿sí? La tristeza es una emoción perfectamente normal y natural y adaptativa ante situaciones que me afectan. A lo que voy es, a ver, si se muere mi hijo, es perfectamente normal que yo esté Vale. abatido, que esté triste, que esté angustiado, que esté enojado, que esté desesperado, ¿sí? Pero muchas veces las personas es, no estés triste, a él no le Claro. gustaría que estuvieras así. Y entonces uno empieza a sentir que está mal sentirse mal. Y entonces buscas siempre evadir o evitar el hecho de sentirte mal. Y creo que eso solo nos lleva a la frustración porque es imposible. Claro. Entonces utilizamos estrategias como reprimir, como evadir, como sobreocuparme para distraerme y no hacerle frente a ciertas situaciones que Claro. me provocan conflicto, y creo que eso, lejos de ayudar, Perjudica. termina siendo perjudicial para las personas. ¿Cómo podría uno a lo mejor hacer este ejercicio de cómo convivir con esas emociones? ¿Cómo poder ir viendo el lado, a lo mejor no positivo, pero conociéndolas también, estas emociones bajas, estas emociones tristes, que como le dices, es un sentimiento que todos tenemos que no se va a poder erradicar, pero cómo poder ir conociendo nuestros estados de ánimo de una manera que no nos vaya a lo mejor a perjudicar, para tratar a lo mejor de hacer como que no pasan, de tratar de ignorarlos y, como lo dices, ¿verdad?, que termine siendo malo. ¿Cuál sería a lo mejor una sugerencia para poder conocernos en los momentos también tristes, a lo mejor de enojo? ¿Cuál crees que sería una buena manera para poder conocer estos sentimientos, estas emociones? Actualmente existe algo en psicología que se llaman terapias contextuales o terapias de tercera generación. Ok. Y existe una en especial que se llama terapia de aceptación y compromiso. Sí, que su principal diferenciación con las terapias más tradicionales es el hecho de no evitar las emociones desagradables o los pensamientos, ¿sí? Sino el hecho de poder aceptar
el hecho de experimentar esos estados de ánimo. Y entonces creo que una cosa que podemos hacer es, lo primero es decir, a ver, las emociones no son negativas ni positivas. Pueden ser agradables o desagradables, ¿sí? Pero hay veces que la tristeza es más positiva que la euforia en ciertas situaciones. Claro. O que la ira puede a veces ser una emoción adaptativa dependiendo la situación que estés atravesando, o el miedo. ¿Me explico por qué? Porque las emociones tienen una función, o sea, tienen un propósito. El miedo te protege, te previene, te pone alerta de un cierto peligro. ¿Sí? La tristeza te reintegra, porque cuando uno está en un estado de tristeza, ¿sí? O en un estado de depresión, un ejemplo que ponemos en terapia es como si pedazos de mí se hubieran esparcido y yo estuviera como un pedazo por acá, o sea, no estoy integrado. Entonces siento que me falta, siento que no puedo. Entonces la tristeza tiene esa función de reintegrarte, ¿sí? Como de una retirada, un espacio para poder empezar a juntar tus partes y volver a armarte poco a poco. Entonces tiene una función positiva. Recuerdo que decíamos en un diplomado hace mucho tiempo, la depresión tiene la intención de matarte. O sea, tiene la intención de que te mueras. Y decíamos, no recuerdo quién lo decía exactamente, pero decía algo así como, y siempre lo logra. Siempre logra matarte. Y decíamos, ¿cómo? Dice, sí, porque la persona que cae en depresión no es la misma cuando sale de esa depresión. Entonces, en esta parte, como que esa persona muere y resurge una nueva persona en ese sentido. Entonces, lo primero que debemos de reflexionar es que estas emociones no está mal experimentarlas. Claro. No tienes que ser feliz todo el tiempo, ni estar contento todo el tiempo, ni estar alegre todo el tiempo, que eso es otra cosa que creo que es importante. Las personas creo que no podemos ver el valor de las situaciones desagradables, ¿sí? O sea, creo que todas las situaciones tienen un valor, ¿sí? O sea, una pérdida, un fracaso, una ruptura, si tú lo exploras, tiene un valor. O sea, tiene un valor, ¿por qué? Porque normalmente tu carácter, el mío, el de las personas que nos están escuchando, los aprendizajes y sus habilidades normalmente han surgido más de situaciones difíciles y conflictivas que de situaciones positivas. ¿Me explico? Sí, entonces, el hecho de saber que toda la gama de emociones y de toda la gama de experiencias que existen en el mundo, las personas que estamos vivas, estamos expuestos a eso, y que eso no está mal, que si bien muchas veces no se va a sentir padre, ¿sí? Si yo me abro a experimentar estas situaciones, a analizarlas y a reflexionarlas, puedo conseguir aprendizajes, recursos, experiencia, conocimiento, ¿sí? Que me van forjando y me van haciendo ser quien soy. Entonces, el hecho de aprender a decir, ok, estoy triste, no tengo por qué huir de la tristeza, la voy a aceptar, la voy a experimentar y voy a ver qué tiene para decirme, ¿no? Había un ejemplo que a veces le ponía a las personas que van conmigo a terapia, donde les digo, a ver, las emociones son como un mensajero implacable, ¿no? O sea, a ver, bien, llega la tristeza y toca la puerta, ¿no? Y te dice, hola, soy la tristeza. Entonces tú le ves y dices, no, la tristeza no le voy a abrir. Y entonces empieza a tocar más fuerte. Y entonces tú, lejos de abrirle, te da tanto miedo y no quieres experimentarla que vas y te encierras en tu cuarto. Y empieza a tocar más fuerte. Entonces empieza a tratar de abrir la puerta y tú vas y luchas y estás empujando para que no llegue, pero la tristeza no se va a ir hasta cumplir su propósito. En cambio, el hecho de decir, eres la tristeza, ok, a ver, pásale, siéntete. ¿Qué tienes para decirme? ¿Qué tienes para enseñarme? Ah, bueno, vine a esto, ¿sí? Ok, gracias. Y entonces la tristeza se puede ir. Claro. ¿Sí? Pero mientras yo esté luchando contra ella, ni voy a poder estar tranquilo, ni voy a poder estar en paz, porque la tristeza iba a estar seguir, hasta cumplir su función, y tampoco saco ningún provecho de esa situación. En cambio, si yo acepto ese tipo de cuestiones, y hablando de tristeza o miedo o angustia o desesperación, el hecho de que yo pueda aceptarlas y que sea una decisión mía aceptarlas, me hace poder lidiar con ellas de una manera mucho más productiva y mucho más provechosa que el hecho de combatirlas o evadirlas. Una de las cosas ahorita que hablamos de este tipo de emociones, ¿qué tanto influye en el aspecto a lo mejor
la sociedad, hablando de México, cuestiona a lo mejor señalado mucho como un país muy machista, ¿no? Un país en el que a lo mejor uno va creciendo de niño y a veces hasta en amigos pasa, ¿no? De que, hey, no llores. O muchas veces los mismos padres, ¿no? Oye, pues no debes de llorar. O, hey, eres niño, aguántate. ¿Qué tanto crees que también es una de estas enseñanzas que a lo mejor hace que uno le saque esa vuelta por el hecho de que, no, pues es que hablando en este momento de hombre, ¿no? Del lado de los varones, ¿qué tanto crees que influye mucho a lo mejor en esa cuestión, ese machismo? ¿Es algo que se ha ido perdiendo? ¿Es algo que está constantemente? ¿O cómo te ha tocado verlo a ti? Creo que si bien ha habido muchos avances y creo que todavía nos falta mucho en ese tema, sí, es algo innegable que aún existe, ¿no? Este tipo de prejuicios, de estereotipos de género que tenemos en la sociedad donde... Y otra cosa, que el hecho de abrirse a experimentar o expresar las emociones muchas veces era visto como un signo de debilidad, claro. ¿sí? Como un signo de falta de carácter, de falta de fuerza. Entonces, evidentemente, si te lo venden así es algo que tú no quieres hacer. Entonces, como consecuencia, viene la cuestión de la represión. Pero como bien lo decías hace un momento, creo que actualmente existen tanto en la cuestión laboral como personal, y en esta yo creo que es una de las más importantes, en la cuestión académica, se está dando mucha más importancia a la formación y a la educación con respecto de la cuestión emocional. Existe ya una materia en el sistema de educación pública en México que se llama educación socioemocional. ¿Esto sería en qué nivel? ¿En primaria? Primaria, sí, ya. No sé si desde preescolar ya existe eso. Desde educación básica ya existe esa materia. Lleva poco eso, ¿no? Sí, tendrá que ser a unos 4 o 5 años. Ok. Algo así. Sí, ya hay una materia donde los maestros invitan a los niños a ver qué son las emociones, cuáles son las emociones, cuáles son las características, cómo puedo experimentarlas, qué puedo hacer cuando estoy experimentando tal o cual emociones, cómo abordarlas de una manera sana, ¿sí? Obviamente, esta materia está en pañales y quizás a los educadores les falta mucha formación para poder transmitir de manera adecuada a los menores, pero ya existe. Ya y creo que, avance, que eso es un gran avance y es algo muy positivo en ese sentido. ¿Qué tan necesario es para la ciudadanía, para los niños, que sea algo como ahorita, este avance que se dio? ¿Qué tan importante es? Y ¿en qué futuro crees que se logra ver el impacto que tiene el que empiecen a darle la importancia a estos temas que en su momento no estaban? Yo recuerdo que era cívica, ética, lo más que se acercaba, y creo que en un momento lo quitaron, ¿no? No sabía realmente que había regresado esta, pero desde la postura profesional, ¿cómo lo han tomado? ¿Qué se escucha sobre esto? Pues actualmente no estoy tan involucrado en esta cuestión del sistema educativo como para poder darte una opinión más certera o más cercana de esa situación, pero yo creo que en medida en que las instituciones públicas le den importancia a estos temas y los profesionales como los docentes, ¿sí?, empiecen a formarse y a capacitarse más en ese sentido y que también a ellos les brinden este tipo de capacitaciones, creo que va a ser algo muy positivo. Y de tiempo, pues bueno, sería muy aventurado decirte en tanto tiempo o en tantos años, pero por ejemplo, en la ciudad de Reynosa yo veo que ahora hay centros de bienestar y no me recuerdo exactamente el nombre. Sí. Y también, por ejemplo, hay mucho más acceso a la cuestión de apoyo psicológico en diferentes instituciones públicas, ¿no? Que creo que ese también es otra cuestión, el acceso que tienen las personas a este tipo de servicios, porque muchas personas dicen, no voy porque es muy caro, ¿sí? O no voy, pero existen diferentes tipos de instituciones que brindan este tipo de apoyo de manera muy accesible o inclusive a veces gratuita dependiendo de los servicios de salud que tenga cada persona. Claro. ¿Qué tanto valor tienen las redes sociales? Que era una de las cosas que también te comentaba. Para este tipo de problemas, ¿cuánta presión a lo mejor es la que aportan las redes sociales hoy en día? Hablábamos de la parte del descanso, ¿no? De tomar un descanso y que las vacaciones, ¿cuánto de esto, a lo mejor de poner esas expectativas altas, de decir, quiero unas vacaciones, pero como lo decías, involucra un trabajo? Bueno, ocupo juntar más dinero para poder generar estas vacaciones.
porque las redes sociales pues normalmente vemos, como lo decías, se mueve más como por la alegría, por así, trata de mostrar como que todo es éxito, como que todo es felicidad. ¿Cuánto crees que le mete de peso a las emociones, al estado de ánimo, las redes sociales a las personas? Pues yo creo que muchísimo. Yo creo que es uno de los factores que podríamos decir que más influye en cómo las personas se sienten consigo mismo. ¿Por qué? Porque toman las redes sociales como un estándar, como un parámetro de lo que es adecuado y de lo que no es adecuado, ¿sí? Y en realidad, pues las redes sociales o lo que vemos en redes sociales es una distorsión, o sea, es algo completamente distorsionado de la realidad, ¿no? O sea, en redes sociales vemos a las personas felices, perfectas, sonriendo, con la piel súper lisita, con los dientes súper blancos, ¿no? Con ropa de cierto estilo, de cierta marca, en ciertas situaciones. O sea, a ver, yo creo que es poca gente que se toma una foto recién levantado y despeinado y la sube a sus redes sociales, pero todo el mundo sube una foto donde está en un yate en Cancún, por ejemplo. Y entonces yo tomo eso como el estándar. Como, a ver, todos andan de vacaciones y yo no. Todos se ven felices y yo no. Todos están súper guapos, súper bonitas y yo no. Todos tienen un súper cuerpo y yo no. Todos están ganando millones de dólares y yo no. Entonces empiezo a sentir que yo soy un fracaso. Claro. Empiezo a sentir que yo no soy lo suficientemente guapo, inteligente, adinerado, trabajador, capaz. Y entonces eso empieza a mermar. Y entonces empiezo a tratar de alcanzar estándares que para empezar pues no son reales. Claro. ¿Sí me explico? Y el hecho de que perseguir estándares que no son reales inevitablemente te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la frustración. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que influye muchísimo en ese sentido y que es importante que la gente sepa que lo que vemos en redes sociales pues es entretenimiento. Sí, así es. Me explico, es entretenimiento, es una parte maquillada de la vida de las personas que les gusta compartir con los demás. O sea, todo el mundo nos gusta, me pongo un filtro, me veo súper guapo y muchos likes, pero yo no soy. Claro. Sí, inclusive hace poco estaba leyendo un libro que decía que había una cuestión de problemas de autoestima porque la gente estaba todo el tiempo en redes sociales con filtro y luego cuando se veía al espejo sentían que no eran. Exactamente, decía, puta, o sea, no me gusto, me siento feo, me siento mal. ¿Por qué? Porque acá en redes sociales me veo de esta manera, me hago los ojos más grandes, me hago la nariz más perfilada, la cara más bonita, los dientes más blancos y luego me quito el filtro y resulta que no soy esa persona. Y entonces me frustro y me siento mal conmigo mismo. Y otra cosa que también creo que hay que entender, las redes sociales, o sea, vivimos en un sistema capitalista. Quiere decir que la mayoría de las cosas en las que se invierte dinero tienen la intención de convertir algo aspiracional para que tú trabajes y gastes en eso para sentir que llegaste a una meta. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces a lo que voy es, te quieren vender, no sé, un nuevo teléfono y te ponen a personas súper guapas, súper lindas, súper felices, ¿no? Y tú dices, entonces yo digo, cuando yo tenga ese teléfono me voy a ver así de guapo, voy a estar así de contento y después lo compras y resulta que no. Sí, ¿no? ¿Sí? Había una frase de un psicólogo que ahorita no recuerdo su nombre, pero decía, el capitalismo nos vendió la idea de que cuando tuviera todo lo que se supone que debo tener iba a ser feliz, pero es una promesa que jamás se cumplió, ¿sí? Porque ya tengo el carro, ya tengo la casa, ya tengo la ropa, ya tengo el teléfono, ya tengo las vacaciones en Cancún, pero sigo sin sentirme feliz. Claro. Entonces, ¿qué hago? Sigo consumiendo más y más y más y más, tratando de llegar a esa meta que al final nunca llega. ¿Por qué? Porque el mismo capitalismo es, ok, ya tienes pero ahora ya salió uno nuevo, ¿sí claro. me explico? Y entonces es una carrera de la rata donde nunca llegas a ningún lado. Y otra cosa, con respecto de las redes sociales, y creo que esto es algo muy importante que yo veo, esto lo veo mucho en TikTok, porque como consumo mucho contenido de psicología en redes sociales, creo que por una parte está muy padre que haya tanta información, pero a veces hay tanta información contradictoria que también llega un momento en que cae en desinformación. Así es. ¿Me explico? O sea, que te dicen ciertas cosas de psicología, pero luego te dicen otras cosas que medio suenan a psicología, pero a veces sí son y a veces no son. Y lo más preocupante, Ociel, es que el impacto de la información a las personas depende mucho
del delivery de la información, o sea, de la entrega, del cómo se dice más de lo que se dice. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si aparece una persona súper guapa, con un muy buen timing para hablar, con una voz atractiva, y te dice una tontería, la gente lo cree. Lo cree. ¿Me explico? Y entonces empiezan a decir cosas que a lo mejor algunas cosas pueden ser funcionales, pero te las venden como parte de la psicología cuando no son parte de la psicología como tal. Por ejemplo, algo que yo escucho mucho y que se confunde con esto es, no, que las heridas del niño interior o las heridas de la infancia o algo así, Claro. ¿no? Que eso es un tema que en psicología, o sea, psicología científica, psicología clínica, psicología basada en evidencias, es algo que no existe. Ok. ¿Me explico? Que lo que más que se puede acercar a eso es algo que se llama teoría de los esquemas mentales, ¿sí? Pero como se oye padre, se oye romántico, se oye como muy vendible esta idea, entonces funciona y pega muy bien. O en algún tiempo estuvo muy de moda de constelaciones familiares, Sí. o sea, cosas de ese tipo que ¿Crees en que sea realidad que no son tenemos muy psicología. romantizada la parte de la infancia, de la niñez? Que casi todas las personas se enfocan mucho en eso. Muchos dicen, no, pues yo soy así porque pues de niño teníamos estas actitudes. O no, pues mucho de esto es por los traumas que tuve de niño. Que puede que sí sea, ¿no? Pero que es parte de donde más rápido se agarran por cómo a lo mejor romantizamos la infancia. Pues ya es algo que se fue, algo que no va a volver. ¿Crees que sea, cómo decirlo, pensado por las personas? Hablando específicamente a lo mejor, no digo que sean personas a lo mejor que no saben, que no lleguen a ser psicólogos, pero que está muy de moda hablando de lo que son los coach, ¿no? Que son personas que, como lo dices, es un producto, personas de buen físico, de buen parecer, con un lenguaje a veces ahí medio americano y español mezclado, y que suena muy bien y que suena con términos a veces de medicina, o que suenan con cosas que dices tú, pues probablemente y sea verdad. ¿Cuánto es a lo mejor este problema? ¿Es algo que se ve más creciente, que a lo mejor las personas han identificado esta área de oportunidad que hay en las personas de pues uno no conoce, a lo mejor no se acerca mucho el psicólogo, no sabe, y lo tienes ahí en un video de TikTok muy bien buscado, a lo mejor hasta la toma, el sitio, y que puedes darle las palabras que muchas veces a lo mejor necesitan, pero no es lo que realmente les va a dar una solución? Sí, o sea, creo que todas las cosas que existen son útiles en su ámbito de aplicación. El problema es cuando eso se sesga o se reduce o se generaliza. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Creo que el coaching tiene un valor y tiene una función, ¿sí? Y creo que es útil en ciertas circunstancias para ciertas personas en ciertos contextos, pero no es psicología. Entonces, cuando se quiere acudir a el coach por algo psicológico, pues no va a funcionar. Y el problema es que cuando algo se pone de moda, muchas personas como que les gusta entrarles, como subirse en el tren, ¿no? Volvemos a esta parte de las redes sociales, ¿no? De querer aparentar que son parte a lo mejor de un círculo social o de un cierto nivel de estatus, ¿no? Y creo que ese es el problema, que a veces lo hacen desde el desconocimiento y entonces empiezan a hacer como esta especie como de intrusión profesional, como a tratar cuestiones psicológicas desde pues el coaching o la motivación, pues que en realidad no es lo apropiado, ¿sí? O sea, no dudo que el coaching tiene una funcionalidad y un valor, pero no en temas, no sé, de psicología clínica, por ejemplo, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, no sé, yo dibujo muy bonito y como me gusta mucho dibujar casas, ahora voy a ser arquitecto. Exacto. O sea, yo te diseño los planos de tu casa porque tienes que tener otro tipo de conocimientos, de formación, de herramientas para que eso llegue a buen término. Y después, lo malo de esta situación, Ociel, es que las personas van a lo mejor con estas personas y no obtienen los resultados que buscaban y empiezan a pensar, no, pues la terapia no sirve. Claro. ¿Sí me explico? Y eso hace que después sean renuentes al acceso a ese tipo de servicios que evidentemente sí son muy útiles y muy funcionales bajo los términos adecuados. Sí, a lo que uno realmente necesita, ¿no? Hablando en esta parte que estábamos de las redes sociales, una de las cosas que te comentaba era qué tanto impacta hoy en día en lo que son las relaciones. Hace tiempo platicaba con un amigo
y yo le comentaba que leí también un libro, no recuerdo ahorita quién lo decía, pero hacía el comentario que era como una competencia. Y si llegas en un punto, pues como lo mismo que hablábamos a lo mejor de las cosas materiales, llega un punto en el que empiezas a ver a lo mejor las tantas reacciones que dices, pues a lo mejor tengo un mundo más de posibilidades que en el cual yo aquí estoy encerrado. ¿Qué tanto a lo mejor puede llegar a afectar las redes sociales en las relaciones personales? A lo mejor una relación con una pareja, a lo mejor desde amistades, todo ese tipo de cosas, ¿qué tanto influyen las redes sociales y a lo mejor qué tanto pueden perjudicar? Pues yo creo que influyen en la medida en que las personas lo tomen como una referencia y tomen parámetros desde las redes sociales para sí mismos, para sus relaciones o para los demás. ¿Me explico? O sea, en medida que yo tomo... en medida, decía una vez, ¿quién era? Creo que era Franco Escamilla, ¿no? Okay. Decía algo así como de que a una persona le había dicho, no, es que lo que estás diciendo no es así o algo parecido. Y le decía, mi hermano decía, yo soy comediante, si tú vienes aquí buscando una verdad reveladora, o sea, lo estás buscando en el lugar equivocado. Y esto mismo pasa en cuestión a veces de las redes sociales. ¿Me explico? O sea, lo que voy es que si yo tomo como referencia qué está bien, qué está mal, qué es una relación, cuál es la manera correcta de relacionarme, desde las redes sociales, depende el tipo de cuentas, el tipo de personas que sigas, pues van a ser tus estándares en ese sentido. Claro. ¿Me explico? Pero obviamente que influye, o sea, influye mi educación, el tipo de crianza, mi entorno, mi nivel socioeconómico, ¿sí? Las creencias a lo mejor espirituales o religiosas que cada quien tenga, el tipo de modelos que vi en mi crianza con mis papás o mis creadores o las personas de mi entorno, y evidentemente también influye mucho las figuras de referencia que en este momento pues obviamente que están principalmente en redes sociales. Así ¿sí? Es. ¿Por qué? Porque, a ver, hay un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche, que uno de sus postulados se llama la voluntad de poder, y él dice que la verdad no existe, ¿sí? Que la verdad la establecen las personas con mayor jerarquía en un círculo social, ¿sí? O sea, los que tienen más poder son los que establecen los parámetros de qué es la verdad y cómo se debe de manejar esa verdad. Y que si tú cambias esos estatus y esas jerarquías, entonces la verdad cambia. Entonces la verdad es algo completamente subjetivo y no existe. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que, por ejemplo, una de las figuras más influyentes o más populares en redes sociales actualmente, a lo mejor podría ser, ¿quién te gusta? Jerimois, por ejemplo. Sí. Entonces, si tomas eso como una influencia de los parámetros de las relaciones, de la interacción, de la belleza, pues, no sé, creo que es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque a lo mejor a algunas personas les podrá funcionar, pero es algo que no aplica para todo el mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, evidentemente, creo que influye mucho en medida en que tú no estés consciente de cuáles son tus referencias o explores tus propias verdades, tus propios conceptos, lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, por qué te gusta, cómo te gusta, desde cuándo te gusta, ¿sí? ¿Qué efectos tiene en ti? ¿A quién te acerca? ¿De quién te aleja? Y en base a eso, empezar a tomar decisiones y parámetros con respecto de cómo te conduces y de qué es lo que haces. Claro. ¿Sí? Porque mi experiencia es completamente distinta que la tuya, aunque vivamos una situación en conjunto. ¿Sí? Entonces, si yo tomo mis decisiones desde tu experiencia, ¿sí? Es algo que complica lo mío. ¿Por qué? Porque tu experiencia es distinta a la mía. Entonces, si yo tomo como verdad lo que tú dices, quizás para mí eso me cree cierto conflicto. Pero si en cambio yo tengo esta capacidad y este espacio de reflexión, de autocrítica, de análisis, entonces voy sacando mis propias conclusiones y entiendo que aunque no se adapten a la realidad de todo el mundo, ¿sí? Mientras yo no me haga daño a mí, no le haga daño a otras personas y me funcione, va a estar bien. Exactamente. ¿No? Claro, puede que muchas veces esta parte, como dices, de no conocernos y tomar la vida a lo mejor ajena
como el ejemplo y de donde nosotros vamos a querer llegar, puede que a lo mejor esté haciendo personas pues no a gusto consigo mismo, porque al final no logran encontrar lo que realmente quieren, ¿no? Lo que realmente necesitan. Hablando de las redes sociales, ¿también crees que afecta lo que son el poder conocer al momento de interactuar con personas fuera de redes sociales? ¿Crees que es algo también que se va a afectar a la manera de conectar con personas en el día a día? Sí, yo creo que definitivamente, ¿no? Yo he conocido personas que en redes sociales son unas y en persona son otras completamente diferentes. Y digo, bueno, pero si eres tú con quien el que platica. A veces más abiertos, más desenvueltos, ¿no? Que ya en persona es más difícil, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el estar detrás de una pantalla o el tener todas estas herramientas virtuales, digitales, ¿sí? Te pone en otra posición. Es más, o sea, no es lo mismo ir, por ejemplo, a una guerra con un equipo táctico, con chaleco antibalas, con un arma, con un fusil, con una central de control que te está diciendo el terreno y todo ese tipo de cosas, que ir sin nada de eso. Claro. ¿Me explico? O sea, la postura, la actitud de las personas es completamente diferente. Entonces, las redes sociales te dan ciertas estrategias que pueden ser útiles y que pueden ser aprovechables, ¿sí? Pero también, por otro lado, puede que te hagan dependiente de esas herramientas y cuando no las tengas sientas que no puedes funcionar de manera apropiada. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que pueden interactuar, tienen problemas de autoestima, tienen problemas con su imagen, tienen problemas, ¿sí?, con su autopercepción, y entonces pueden hablar en cámara siempre y cuando tengan por videollamada con la cámara apagada, o ponen un avatar, o ponen... Y entonces, imagen, sí. exacto, entonces eso les permite hacerlo, pero en persona no tienen esos recursos. Entonces su postura y su manera de llevar las relaciones interpersonales es completamente diferente. ¿Sí? Pero por ejemplo, por otro lado, hace no mucho yo platicaba con una persona que tiene un cierto nivel de trastorno del espectro autista. Okay. Entonces, una de sus principales afecciones es que él quiere tener amigos. Okay. Quiere tener interacción social, pero por su condición le es muy difícil poder adaptarse a la interacción habitual y común de las personas. Entonces casi siempre pues no encaja o las otras personas se sienten incómodos con cómo es esta persona, ¿no? Y entonces estábamos teniendo un entrenamiento en habilidades sociales, precisamente entender cuáles son las habilidades sociales, qué efecto tienen y empezar a practicar. Y entonces, por ejemplo, él decía que le gustaba mucho usar ChatGPT. Okay. Y entonces le digo, bueno, practica con ChatGPT. Platica, dale los buenos días, hazle preguntas, practica. Eso es algo que podemos aprovechar. ¿Sí? Claro. Entonces, te digo, dependiendo, o sea, el problema no son las redes sociales, el problema es cómo usamos y cómo entendemos. ¿Qué uso le vamos dando? ¿No? Exactamente ese tipo de recursos o de tecnología, porque por una gran parte, por ejemplo, tienes un gran acceso a muchísima información prácticamente de manera gratuita y a un clic y de manera inmediata. Claro. ¿Sí? Pero por otro lado también estás a expensas de muchas distorsiones que la misma tecnología presta. Sí, así es. Estaba, justo eso que comentas lo vi en un South Park. Okay. Estaba haciendo una como crítica a ChatGPT, donde empiezan le comenta uno de los personajes a un amigo: oye, tengo problemas con mi novia porque dice que no le atiendo los mensajes como ella quisiera. Y me puso de ejemplo a ti y a tu novia, que siempre le das la atención, una muy buena atención, que a ella le gustaría que yo fuese igual. ¿Cómo lo haces? Y él le comenta, pues lo que yo hago es agarro su comentario, lo paso a ChatGPT y él me genera una respuesta y eso le doy. Y lo empieza a hacer y él empieza a notar que su relación empieza a cambiar, la comunicación empieza a mejorar. Uh-huh. La idea como que donde daban la crítica era un poco como a lo mejor que esta herramienta, como lo decías, al no usarla bien, a lo mejor el decir, ok, estoy teniendo este ejemplo de cómo hacerlo, lo hago yo. Si uno no lo usa de buena manera, al final uno se sigue quedando sin esas habilidades, porque al final de cuentas pues nada más está haciendo un copy-paste, ¿no? A la larga, también leía entre comentarios
¿cómo inteligencias artificiales podrían empezar a lo mejor a afectar en cuestión de hacernos un poco más flojos para ciertos tipos de tareas, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que es algo que sería bueno a lo mejor regular, cuestión a lo mejor desde el punto psicológico, que a lo mejor no se ve mucho por ese lado, pero que podría a la larga llegar a afectar? Yo creo que estos tipos de temas tienen mucho que ver con la capacidad que tengamos las personas o que procuremos fomentar las personas en asumir responsabilidad sobre las cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? En este ejemplo que bien pones, yo puedo tomar dos posturas. Una, ya no me preocupo por la comunicación con mi novia, ya nada más se lo pongo en ChatGPT y que le conteste y bye. Y otra es, a ver, voy a aprender cómo, si veo que esto está funcionando, voy a ver cuáles son sus principios, cuál es su estructura, claro, para poder integrarla en la comunicación que tengo con mi pareja. Entonces, es una misma situación manejada de dos formas diferentes que nos va a llevar a resultados completamente distintos. O sea, la primera nos va a llevar al hecho de decir, oye, ¿por qué en persona no conectamos igual como por mensaje? Claro. Pues sí, pues porque no soy yo. Sí, así y es. En cambio, la segunda nos va a llevar a poder tener una mayor evolución y mayor aprendizaje en la cuestión de cómo nos comunicamos mi pareja y yo. Así es. ¿Sí? Y evidentemente sí, yo también lo he pensado, porque, o sea, ChatGPT, Géminis, hay muchas actualmente que prácticamente ya no tienes que pensar, solamente tienes que pensar en la pregunta o en la indicación adecuada para que te dé absolutamente todo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy bueno, pero que también te puede llevar al punto de empezar una especie de, ¿cómo decirlo?, de dependencia cognitiva. Claro. ¿Sí? Como decir, quiero esto, chin, pero no tengo ChatGPT para que me lo haga. ¿Sí me explico? Pero por otro lado también puede ser algo que tú veas, aprendas esa estructura y empieces a integrarlo y a desarrollarlo. Entonces, evidentemente, creo que todo lo que tiene que ver con tecnología y con progreso tiene dos lados de la moneda, y dependiendo el uso y la postura que tú cómo asumas el uso de ese tipo de herramientas, es el resultado que te va a dar. Otra cosa que creo que es muy importante en este sentido, y creo, por ejemplo, la última vez yo lo vi en una formación en la UNAM, que es en línea y que es gratuita, que tiene que ver con la ética en cuestión de tecnología. ¿Me explico? O sea, cómo manejar las cuestiones éticas, morales, beneficios, no beneficios. Y creo que el hecho de que haya profesionales formados en ese tipo de temas también es algo muy importante para poder regular y poder poner ciertos parámetros de funcionabilidad al momento del uso y de divulgación de información a las personas sobre estos temas. Empresas como a lo mejor Facebook, TikTok, Instagram, yo creo que a veces... No creo que estén alejados a saber a lo mejor desde el lado psicológico las afectaciones que pueden llegar a tener, sino al contrario, ¿no? Yo creo que aprovechan a lo mejor esas herramientas para poder generar pues más gente ganchada, ¿no? Con sus mismas redes. ¿Crees que a futuro sea bueno a lo mejor el que sean reguladas desde el punto psicológico para a lo mejor mejorar? Bueno, más que nada, en vez de mejorar, ir para atrás, ¿no? De empeorar a lo mejor en la manera de cómo nos comunicamos fuera de las redes, cómo interactuamos con más personas, cómo conocemos nuevas personas, o bien el simple hecho a lo mejor de dónde sobrepasamos ciertos límites, que yo creo que uno de ellos es hablando del pudor, ¿no? Por así decirlo. Hoy en día hay más páginas, como un ejemplo como OnlyFans, ¿no? Que son creadas con un fin y terminan con otro, y ya no empiezan esos como que límites de, bueno, y dónde queda el límite para pues, la sexualidad, por así decirlo, y qué tanto también llega a perjudicar eso a lo mejor a las personas, en el punto que tienes ahí el punto de a lo mejor de no buscar tener una novia porque dices, ¿sabes qué? Pues voy a salir con una chica, puedo salir a comer, puedo salir a platicar, pero no importa qué tan bueno esté el momento, a lo mejor y no vamos al finalizar, no va a pasar nada, pero si yo voy y me acerco a esta página, pues puedo obtener más rápido cierto satisfacción o cierto premio pues más rápido sin tener que invertir tanto tiempo. ¿Crees que también llega a ser un problema eso?
Sí, claro que sí. A ver, yo creo que evidentemente, o sea, por ejemplo, las empresas que se dedican a esto tienen un gran conocimiento acerca de los sesgos cognitivos de las personas. Por ejemplo, esto de que cada vez el contenido sea más efímero. No sé si viste este tren que está muy de moda actualmente de una chica que hace como el tren de, ¿cómo se llama? Una chica como árabe Oh, sí, sí, lo vi. y que lo hizo en la cuestión Sí, mexicana, sí, ¿no? Bueno, las transiciones, ¿cuánto dura cada toma? sí, son muy Dura un rápidas. segundo, 2 segundos. O sea, cada vez, o sea, esta cuestión de transiciones hace que ante tantos estímulos tu cerebro produzca ciertos neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, ¿sí? Que te hacen sentir cierta excitación, cierta satisfacción, cierto nivel de energía. Entonces, tu atención, la ventana de atención de las personas cada vez es menor. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer contenido, que ya tiene mucho tiempo en redes sociales, decían que la ventana de atención de las personas era de 15 segundos, Ok, ¿sí? Actualmente están hablando de 3 tres segundos. segundos. De 3 segundos la ventana. O sea, que en los primeros 3 segundos, si no ganchas la atención del Ya. espectador, lo perdiste. ¿Sí me explico? O sea, en unos años se ha reducido muchísimo esa Demasiado. cuestión. Y Sí. creo que evidentemente las empresas van a sacar provecho de esas situaciones, pero creo que también tienen una responsabilidad ética de incluir en su funcionamiento ciertos planes de educación, no sé, cuestiones que hablen sobre los riesgos, cómo poder manejar los recursos. Por ejemplo, yo he notado algo, que esto yo no sé si es casualidad o no, porque no me he informado, pero yo noto que cuando paso cierto tiempo en TikTok, me aparece un video en particular de una chica con el pelo pintado de rosa y que dice, ¿hace cuánto no sales a dar un paseo? ¿Qué tanto tiempo has estado en TikTok? Ok. No sé si a ti te ha pasado No, eso, ¿no? TikTok casi no ¿No lo suelo consumes usar, tanto? pero y de hecho no lo consumo mucho porque empecé a ver esta parte que decían que sus algoritmos son muy adictivos, que uno está, eh, te llega a conocer muy rápido, que te empieza a sugerir cosas que tú vas viendo y que dice, ah, Ujú. sabes que esto es lo que rápido consumo, en lo que se detuvo tanto tiempo y te empieza a bombardear con cientos de cosas iguales y escuchaba que decía mucha gente, oye, apenas pongo tantito y cuando menos me doy cuenta, no, ya pasó una hora. Y dije, no, dije, mejor así lo Sí, dejamos. Y no lo consumo, pero sí consumo por decir Facebook. En Facebook no me ha tocado ver algo así. algo parecido. No, a mí, yo nada más en TikTok lo he Ok, notado y no sé si sea algo como que tenga TikTok como decir, esta persona ya tiene ya tanto abusó. tiempo aquí, dale un Claro, recordatorio del tiempo que tiene. Y también creo que hay algo en TikTok también que es tiempo de consumo en pantalla en las configuraciones, ok. que yo le he movido porque le configuro ahí el canal de TikTok, pero nunca me he metido a ver realmente qué es. Específicamente O sea, cuáles como si a lo son. mejor le puedes poner algo así como si después de tanto tiempo dame un aviso o Ya. bloqueamlo o algo parecido, me explico, pero sí creo que hay una responsabilidad por parte de las empresas en conocer los riesgos que pueden tener ese tipo de cuestiones y tener ciertos puntos preventivos o de apoyo o recursos para que las personas lo puedan Me imagino utilizar. que se vuelve, ¿no? Esta etiquetita negra que le están poniendo a los alimentos, vamos a decirlo, esta es la etiquetita a lo mejor ahí Ándale, en la red. algo Que yo creo parecido. que sí es algo que es bueno porque pues sí se vuelven muy adictivas, ¿no? Yo también veía como decían que estaba creado desde un punto como si fuese un premio, un regalo en las notificaciones. Y como uno no se da cuenta y de repente pasa uno más tiempo checando el teléfono a ver si hay una notificación y le genera a uno las sensaciones como de que tengo que ver para ver si ya tengo algo. Y como decían, si no lo ves también tiendes a sentirte un poco, ay no, pues no, nadie ha visto mi publicación. O oh, casi nadie le gustó. Y cómo también va afectando, ¿no? A la larga Sí. en Y el yo creo que estado de también ánimo. es importante tomar en cuenta que de tanto en tanto es importante una especie de desintoxicación digital, Claro. ¿no? Sí, o sea, un tiempo de, a ver, voy a dejar las redes sociales un ratito, las voy a usar menos, o voy a usar el teléfono de cierto modo. Por ejemplo, una de las recomendaciones cuando hay problemas del sueño es que no usar pantallas antes de dormir por todos los estímulos que generan en el sistema nervioso o usar el teléfono en modo de dormir, Ok. que pone la pantalla en blanco y negro,
ya no se escucha el sonido de las notificaciones, ¿sí? Entonces, el nivel de estímulos que tú estás recibiendo al estar frente a una pantalla es mucho menos, ¿sí? Y evidentemente también toda la cuestión de los colores, las transiciones, los sonidos, el tipo de notificaciones que llegan, están diseñados para que el cerebro tenga ciertas reacciones de recompensa, estimular el sistema de recompensa del cerebro, para que el cerebro se haga, pues, más, que tenga la tendencia de estar en ese tipo de plataformas pasar más tiempo ahí. más tiempo. Y Ahorita, perdón. No, dime. Con respecto a lo que me decías hace un momento, de que, por ejemplo, cuestiones de la sexualidad o de las relaciones, creo que sí, o sea, creo que hay personas que empiezan a evadir los retos del mundo porque les es más fácil asumirlos desde una virtualidad, Claro. ¿sí? Y creo que eso sí puede llegar a ser un problema, porque puede llegar a cuestiones desadaptativas de las personas. O sea, la interacción social es un factor muy importante de la salud psicológica y emocional de las personas. El poder tener una red de apoyo, el poder tener, el sentir que perteneces a algo, a un grupo, ¿sí? Que puedes compartir tus intereses, el contacto físico. El contacto físico es una parte esencial en las personas. Por eso cuando estábamos encerrados en pandemia, o sea, se desató este boom de ansiedad, depresión, ataques de pánico, ¿sí? Una, por el miedo, Claro. por la urgencia instaurada, ¿sí? Pero también por el cambio tan abrupto de la dinámica de las personas, pero también porque no había este contacto. Sí, o sea, literalmente, por ejemplo, abrazar a una persona por más de 3 segundos hace que tu cerebro genere dopamina y oxitocina, que eso te hace sentir tranquilidad, te hace sentir seguridad, te hace sentir bienestar. Claro. Entonces, el hecho de no tener eso, porque a través de una pantalla no puedes tener eso, o por lo menos todavía, no sé si en algún futuro pueda pasar, vayan a llegar a ¿sí? eso. Pero evidentemente que es algo que afecta a las personas, o sea, la manera en la que se relaciona o la manera en la que las relaciones pueden dejar de ser realmente personales. Porque si bien tú puedes ver un video y obtener una cierta satisfacción, es un video genérico, que no es un video, o sea, no tiene que ver contigo realmente, o si lo tiene que ver, no es una relación real, sino es una relación mercantil, que es muy diferente de una relación o de un vínculo afectivo con una persona. Yo veía una gráfica que creo que fue hecha en Estados Unidos y decía que del 2008 al 2012 hacían un estudio donde jóvenes perdían su virginidad entre los 15 años a los 18, 19 aproximadamente. Del 2018 a la fecha, ellos sacaban resultados que había personas que estaban perdiendo su virginidad de los 24 a los 30 años. Y que para ellos fue como que un poco duro ver esa, porque era como una indicación de que los jóvenes estaban pues relacionándose menos en el entorno real y que a lo mejor estaban más metidos pues en este tipo de plataformas. ¿Crees que esto, si continúa así, no se llega a regular a lo mejor este tipo de páginas por los mismos gobiernos, a lo mejor por el sector salud? ¿Crees que a la larga genere personas a lo mejor menos tolerantes a relacionarse con las personas un poco más retraídas de sus emociones en el entorno normal, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente sí, pero también creo que es también responsabilidad tanto a lo mejor del gobierno como de las empresas en sí que generan este tipo de páginas, ¿sí? Pero también de las personas de manera individual y también de los padres. Claro. ¿Sí? O sea, de los padres en la cuestión de crianza, de establecer límites con respecto de sus hijos, de poder orientarlos de una manera apropiada con respecto de este tipo de situaciones. Y yo hasta ahora todavía escucho muchas veces que dicen, es que en ningún lado te enseñan a ser papá o cosas así, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo, es más, creo que desde que yo estaba en la universidad, una muy amiga mía, que la quiero mucho, tomó algo que se llama diplomado, que se llama Escuela para Padres. Ok. Y que ella lo imparte aquí en la ciudad de Reynosa, ¿sí? Donde las personas que son padres o que están planeando ser padres pueden
acudir y pueden aprender parámetros de crianza positiva, poner límites, Claro. disciplina positiva, estilos de crianza, estilos de comunicación, ¿sí? Establecer consecuencias de manera apropiada con los hijos. Con los hijos. ¿Me explico? Entonces, sí existe esta parte de formación y de orientación hacia los padres y cómo abordar la crianza de sus hijos, donde precisamente el hecho de guiarlos, el hecho de decir, a ver, la tecnología es algo buenísimo, ¿sí? Pero si tú la usas de cierta manera, puede traerte estas consecuencias. Claro. Entonces, para prevenir eso, vamos a establecer este tipo de plan de prevención, de rutina. Yo le digo, por ejemplo, a mis hijos, digo, a ver, jugar videojuegos, que tú sepas usar el teléfono, es perfecto porque te ayuda a relajarte después de un día pesado, te ayuda a distraerte, inclusive te puede ayudar a ser más hábil en ciertas cuestiones cognitivas. Ahora, jugar 6 horas al día, ahí ya no. ¿Sí me explico? Claro. Y eso es en muchas cosas, social. Por ejemplo, a ver, tomarte un café está bien porque tienes, sí, la cafeína te despierta, te pone más activo. Tomarte 6 tazas de café al día ya es... ¿Me explico? O sea, sí, altera claro. tu sistema nervioso. Dormir está muy bien, dormir pero dormir 16 horas al día, eso Ya no. es sano, Entonces, claro. no es tanto en sí el qué, sino más bien el cómo y el cómo yo me relaciono y utilizo las diferentes herramientas que existen en mi vida de manera general. Hablemos de tecnología, emociones, pensamientos, relaciones. Claro. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿no? Yo pongo mucho este ejemplo. Tengo un amigo que lo quiero mucho, ¿sí? Pero es un amigo que es muy poco confiable en cuestiones laborales. O sea, te queda mal, Claro. llega tarde, no llega, ¿no? Pero en cuestiones recreativas, él es el alma de la fiesta, ¿sí? Él siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un buen comentario, siempre tiene buen humor, ¿sí? Okay. Entonces, en algún momento que tuvimos una diferencia en cuestión laboral, yo dije, no, o sea, me voy a alejar de él. Y luego me puse a pensar, a ver, pero yo disfruto mucho estar con él. Ahora, si en lo laboral no nos entendemos, pues simplemente no lo invito a trabajar conmigo, pero puedo seguir saliendo de fiesta con él. Claro. O sea, aprovecho la parte que me es útil y la parte que me es funcional, y la parte que no, pongo ciertos límites. ¿Para qué? Para que no me afecte de una manera negativa, porque no todo tiene que estar generalizado. De hecho, es muy importante tener un equilibrio donde cada cosa tenga su espacio y su tiempo. O sea, el ocio es muy importante, el descanso, la recreación, el trabajo, pero todo en un cierto equilibrio, en un cierto espacio, en un cierto contexto, ¿sí? Con actividades definidas. Creo que eso es una parte muy importante y que creo que aplica muy bien en esta cuestión tanto de tecnología como de redes sociales. Sí, y al mismo tiempo de convivir, ¿no? Fuera con las personas. Me gustaría que nos platicaras sobre tenías un podcast, ¿no? En el cual vi que estuve escuchando que te invitabas a personas, pues en este caso estaba enfocado sobre la rama de la salud. Uh-huh. Esta parte de la divulgación de algo que es muy, muy importante, ¿no? Y no nada más desde tu postura, sino la postura de invitar a otras personas que también compartieran cómo es que nace, cuánto tiempo lo mantuviste. Vi que en TikTok sí, aún lo sigues manteniendo, ¿no? Uh-huh. Y en Spotify fue donde estuve escuchando. Sí, ya no. Sí, mira, ahí lo que hacíamos era que invitaba a otros psicólogos conocidos míos de otras ramas, de otras especialidades, y abordábamos algún tema. Todo esto el centro que tengo se llama Psicorama, y esto empezó en pandemia. En pandemia yo tenía mi consultorio físico y aparte trabajaba en el hospital, y llega la pandemia y entonces yo decido cerrar el consultorio físico. Y entonces les digo a las personas que los que quieran continuar su proceso terapéutico de manera en línea, por videollamada, podíamos hacerlo, y los que no, pues poníamos una pausa o lo refería con alguien más, ¿no? Para mi sorpresa, la gran mayoría me dijo, no, sí, continuamos en línea. Entonces en mi casa armé un estudio, compré unas cositas para que las videollamadas fueran de buena calidad, buen audio, buena iluminación, este tipo de cosas. Y entonces yo dije, no, pues con la pandemia yo creo que van a reducir mucho las consultas, ¿no? O sea, yo creo que va a estar muy leve. Y pues pasó exactamente todo lo contrario, Okay. ¿no? O sea,
era un boom en cuestión de quiero terapia, quiero consulta, y quiero cita, y quiero cita, y quiero cita. Y llegó tanto un momento en que pues, estaba completamente saturado y yo ya no podía atender a tantas personas. Entonces decidí armar un grupo con otros psicólogos con diferentes especialidades para que cuando yo estuviera lleno o había personas que requerían terapias que yo no manejo. Por ejemplo, yo no doy terapia de pareja. Okay. ¿Sí? O por ejemplo, yo no doy terapia a niños pequeños de manera privada, entonces los canalizo con ellos y empezó esta idea de Psicorama. Y entonces parte de esto del podcast y todo eso era que la gente también conociera al equipo y a los otros psicólogos que eran parte de este proyecto. Pero la verdad es que hacer contenido en redes sociales parece, o sea, todo el mundo dice, ay, pues qué fácil ponerte ahí y hablar y ya, pero claro, es muy cansado la parte de la planeación, de la producción, de la edición, de la postproducción, de la distribución. Sí, hay que invertirle mucho tiempo. Sí, entonces llegó un momento en que ya, o sea, ya era mucho y entonces dije, no, a ver, me voy a quedar nada más con ciertos canales y lo demás lo voy a poner en pausa. En TikTok, pues sí me va pues, relativamente bien. Creo que tengo como 150,000 seguidores por ahí en TikTok y en Facebook también. De hecho, en Facebook, cuando empecé a crear contenido en Facebook, fue cuando me empezaron a hablar, por ejemplo, de la televisión, me empezaron a hablar de programas de radio, me empezaron a hablar de universidades para dar conferencias, para dar talleres. Entonces fue algo que a mí me ayudó muchísimo en ese sentido. O sea, claro, la cuestión de las redes sociales en el hecho de la divulgación de contenido en temas de psicología, que siempre lo he manejado en cuestión tanto de información de valor, pero también muchas veces en cuestión como un poco más desenfadada, un poquito más graciosa, o sea, los TikToks y todo eso, pues se presta mucho para ese tipo de cuestiones. Y que a lo mejor es más rápido que uno lo pueda recibir, que uno se pueda ver ahí reflejado, ¿no? Sí, pero no, sí, yo me acuerdo que en TikTok yo estaba medio renuente y tenía un asistente en ese tiempo y me decía, sube videos, y dije, voy a subir unos, y subí unos, y de repente vi que uno tenía 10,000 vistas. Y dije, 10,000 vistas, ¿no? Y luego lo revisé a la hora y tenía 50,000. Y luego tenía 200. Y yo dije, no. Y entonces me emocioné y empecé a hacer TikToks y empecé a subir mucho de seguidores. Pero, o sea, llegó un momento en que subía, ¿cuántos videos subíamos? Como 13, 14 videos al día. Al día. O sea, y sí, estaba aumentando muchísimo de seguidores, pero también llegó un momento en que me saturé y dije, a ver, no, espérate, voy a subir 1 al día, voy a subir 2 al día. Entonces, obviamente, el crecimiento que estaba teniendo sí se frenó mucho. Claro. Sí, pero sí, o sea, la idea sobre todo en cuestión de redes sociales siempre ha sido poder hablarle a la gente y poder darle a conocer a la gente cosas de temas de psicología para que puedan tener mayores recursos de identificar lo que les está pasando. Cuando yo hacía muchos videos en TikTok, en Facebook, me pasaba mucho que me escribían y me decían, Adrián, ¿sabes qué? Yo no sabía que esto era un problema psicológico hasta que vi tu video y dije, mira, yo me siento así. A mí me pasa esto, yo pienso esto, yo me siento de esta manera y hasta ahora me di cuenta que esto que a mí me pasa es una cuestión psicológica. Claro. ¿Sí? Y entonces eso creo que es muy valioso, además de aportarle también a las personas ciertas posturas, técnicas, ejercicios que pueden ayudar. En TikTok uno de los videos que tengo que fue muy exitoso es uno donde doy una estrategia, una técnica para controlar los ataques de pánico. Okay. ¿Sí? Y entonces tienen muchísimos comentarios de que me salió justo en el momento en que estaba teniendo un ataque de pánico y me funcionó muy bien, muchas gracias. O fíjate que lo vi y me pasó y lo puse en práctica y sí me sirvió. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, evidentemente es para poder que la gente tenga más información, más conciencia, más acceso a información con respecto de los temas de psicología. Claro. Y también que sepan que existen maneras que la terapia te puede ayudar en estos temas, en estos otros, y que el hecho de poder asistir a la psicoterapia es algo que te puede ayudar mucho. Claro, sí, que de repente ayuda a que se vayan rompiendo esos estigmas que comentábamos en un principio, ¿no? Uh-huh. Lo empiezan a ver desde un video y a lo mejor ya empiezan a tomar la confianza para poder acercarse a una terapia, acercarse a lo mejor, pues sí, conocer un poquito más y ya no nada más quedarse con la idea que tenían. No sé si te gustaría compartir cómo apareces en las redes para las personas que lo escuchen y te quieran buscar. Uh-huh. Pues sí, aparezco como psicólogo Adrián Iglesias en todas las redes sociales y como Psicorama.
Psicorama, sí, así se llama, ¿no? Psicorama Centro de Psicoterapia, creo que está en la cuestión del centro. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en la página web que es psicorama.com también. Ahí me pueden encontrar mucho. Ok, pues las personas que les gusta a lo mejor conocer un poco más sobre ti, es verte, a lo mejor escuchar más, pues ahí van a poder ir a buscar. No sé si hay algún tema que tú traigas, Adrián, que te gustaría comentar, o si sientes que sí logramos cubrir a lo mejor los temas. No, pues creo que sí. Fíjate que algo que me gustaría comentarte es que, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, yo creería que ¿qué te diré? El 90% de las personas con las que consulto, de nuevos consultantes que tengo, me dicen que es la primera vez que ellos van a terapia. Ok. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que creo que a través de la información y la divulgación de estos temas, sí se está logrando que las personas tomen en cuenta la psicoterapia como una opción para abordar los desafíos y los problemas que pueden experimentar. Y creo que eso es algo muy padre. Creo que eso es algo muy padre, que la gente se abra y pueda experimentar, y sobre todo el hecho de decir, o sea, no, es que yo fui a terapia y me sirvió muchísimo, entendí muchas cosas, claro. ¿Sí? Resolví muchas situaciones que traía arrastrando, aprendí a lidiar con estas situaciones, y creo que algo muy padre de la terapia, Ociel, es el hecho de que yo siempre he visto la terapia como una especie de una onda expansiva. ¿Por qué? Porque siempre que alguien va a terapia, esa persona evidentemente empieza a experimentar cambios, mejorías, ¿sí? Nuevas posturas, pero también después esa persona empieza a impactar en su entorno. Claro. Y no solo la persona mejora, sino que también hace que su entorno sea mejor e impacta de manera positiva en los demás. Y eso es algo muy padre que tiene la terapia. Sí, fíjate que yo estuve acudiendo, de ahí me di cuenta de esta parte que te comentaba, que no solamente es cuando uno se siente mal, sino es bueno también para ir, expresar un poco nuestro día a día, lo que está pasando, y también hace muy bien, ayuda mucho. Y esa parte que comentas de que uno se vuelve alguien que lo vas comentando a lo mejor a las demás personas, o que empiezan a notar a lo mejor en uno mismo ciertos cambios, ciertas mejoras, y pues muchos preguntan, a lo mejor otros no, pero sí se empieza a ver ese tipo de cosas. Yo creo también que últimamente la parte de la divulgación, como lo haces, ha ayudado a que más personas se abran, más personas acepten el decir, ok, pues creo que sí tengo algún problema, déjame voy y lo atiendo. Hace muy poco fue cuando me tocó ver que las empresas empezaron a meter un punto ahí como a revisión, no recuerdo ahorita cuál es. Sí, de la norma 035, ajá, sí, de riesgo psicosocial. Exacto, y yo creo que es uno de los avances que tienen como lo decías, ¿no? El buen uso de las redes sociales, de la tecnología, y a lo mejor el alzar la voz, el hacer comentarios sobre eso, a lo mejor influyó para que empezaran a voltear a ver qué es lo que estaba pasando. Y pues yo creo que es uno de los avances también que se ha logrado para todas las personas, ¿no? El que también las empresas cuiden esa parte muy importante de todas las personas. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber platicado y haber compartido con nosotros. Y pues toda la gente que quiera ir y buscarlo, pues ya saben cómo buscarlo. Psicólogo Adrián Iglesias. Nuevamente, pues muchas gracias. No, pues te agradezco mucho, tío, sí, muy padre. Ok, sale pues.